Yo soy más eficiente cuando no percibo horarios, cuando lo hago solo por afecto. Así me sustraigo a la influencia de la sociedad, especialmente del dinero. Lo que busco es la compensación espiritual, hacer que la gente viva en el aquí y el ahora, en el universo real, en este instante. El pasado no nos sirve de nada, el futuro está lleno de angustia. Solo el presente es real, el aquí y el ahora. A la gente se le olvida lo sensacionales que son las cosas que hace. Saul Bellow, Carpe Diem. Gracias por acompañarnos. Continuamos con nuestras conferencias magistrales en el 25º Coloquio Cervantino Internacional. En este caso tenemos al doctor Alfonso Jiménez con la conferencia titulada El Quijote de Avellaneda y la segunda parte del Quijote de Cervantes. Alfonso Martín Jiménez es licenciado en Filología Hispánica y doctor en Filosofía y Letras por la Universidad de Valladolid. Realizó estudios de posgraduación de Teoría de la Literatura en la Universidad de Minho, Portugal, de Retórica y Literatura en el Collège de France, en París, de Teoría de la Literatura en la École de Hautes Études de la Sciences Sociales de París, bajo la dirección de Gérard Genet, y sobre Cervantes y su obra en la Université de la Nouvelle Sorbonne de París, bajo la dirección de Agustín Redondo. Profesor de Teoría de la Literatura en la Universidad de La Coruña, en la Universidad de Santiago de Compostela y en la Universidad de Valladolid, en la que actualmente es catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada. Codirector de la revista digital Castilla, Estudios de Literatura, la cual ha sido valorada por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología con la calificación de excelencia. Ha publicado diversos artículos y libros sobre retórica y literatura, crítica literaria, teoría de la literatura y literatura comparada, entre los que destacan sus libros Tiempo e imaginación en el texto narrativo, Mundos del texto y géneros literarios, Retórica y literatura en el siglo XVI, el broncense, y Literatura y ficción, la ruptura de la lógica ficcional. En el ámbito del cervantismo ha publicado numerosos artículos, capítulos de libros y monografías. Sus investigaciones se han centrado en el estudio de la retórica de Cervantes y en Avellaneda, y en el análisis de las relaciones de intertextualidad e hipertextualidad entre las obras de Cervantes, Mateo Alemán, Lope de Vega, Jerónimo de Pasamonte y Avellaneda. Destacan sus libros El Quijote de Cervantes y El Quijote de Pasamonte, una imitación recíproca. La vida de Pasamonte y Avellaneda. Cervantes y Pasamonte, la réplica cervantina al Quijote de Avellaneda. Guzmanes y Quijotes, dos cosas similares de continuaciones apócrifas. Y las dos segundas partes del Quijote. Bueno, demos un cordial aplauso al doctor Martí Jiménez. Buenos días y muchas gracias por tu amable presentación. Ángela Sofía Bernarda, cuyo nombre, como ya habrán adivinado, constituye un octosílabo. Me gustaría, en primer lugar, mostrar mi agradecimiento a todos los organizadores de este coloquio, puesto que me ha permitido venir por primera vez a México, un país que tenía muchas ganas de conocer y en el que nunca había estado. Y también me ha permitido venir a hablar a esta hermosa ciudad de Guanajuato de un tema que para mí resulta apasionante. Cuando yo era niño y viajaba en el coche con mi padre, él siempre cantaba rancheras mexicanas que le entusiasmaban y yo escuchaba embobado esas historias exóticas de amoríos imposibles o de la Revolución. Y desde entonces siempre tenía muchas ganas de venir a conocer ese país donde se habían gestado todas esas historias maravillosas, pero hasta ahora no había tenido la oportunidad de hacerlo. Mi padre también era un entusiasta de la obra de Cervantes y muy pronto nos contagió su pasión por el Quijote, por lo que en este congreso se funden dos de las pasiones que he vivido en mi casa desde mi niñez. Vengo por fin a México, vengo a hablar sobre Cervantes y vengo además a hacerlo a una ciudad de tanta tradición cervantina como Guanajuato. Así que no podría pedir más. Y como este coloquio se titula El Quijote de 1615, voy a tratar de explicar cómo se gestó la segunda parte del Quijote cervantino.
Y digo cervantino porque en realidad hay dos segundas partes del Quijote. El Quijote de Alonso Fernández de Avellaneda, conocido como el autor conocido como Quijote apócrifo, Quijote de Avellaneda, y la segunda parte del Quijote de Cervantes. Y como trataré de explicar, ¿se oye bien así? Sí. Como trataré de explicar en mi intervención, no sería posible comprender cómo se gestó la segunda parte del Quijote de Cervantes sin tener en cuenta la enorme influencia que tuvo en su composición el Quijote de Avellaneda. Hoy en día existe una concepción más o menos generalizada, que podríamos denominar ortodoxa, sobre la composición de la segunda parte del Quijote de Cervantes. Según esta concepción, Cervantes empezó a componer la segunda parte de su Quijote antes de conocer el Quijote de Avellaneda. Cuando ya había compuesto 58 capítulos, en la segunda parte del año 1614, se publicó la obra de Avellaneda y Cervantes fue entonces cuando supuestamente la conoció. A partir del capítulo 59, Cervantes menciona por primera vez el libro ya publicado de Avellaneda y arremete contra su autor. Pero como en los primeros 58 capítulos se han encontrado claras alusiones al Quijote de Avellaneda, se ha supuesto que Cervantes rehizo algunos fragmentos de esos primeros 58 capítulos para incluir en ellos algunas alusiones al Quijote de Avellaneda. En realidad, las cosas no sucedieron así, ya que Cervantes conoció el Quijote de Avellaneda, el manuscrito del Quijote de Avellaneda, antes de empezar a componer la segunda parte de su Quijote. Y seguramente fue el conocimiento del manuscrito de Avellaneda lo que le impulsó a escribir esa segunda parte de su Quijote, que probablemente no habría compuesto si no se hubiera visto en la necesidad de replicar a su rival. Ya en el siglo XVIII, los prologuistas de la edición francesa y española del Quijote de Avellaneda indicaron que Cervantes había imitado a Avellaneda. Y en la primera mitad del siglo XX, Ramón Menéndez Pidal supuso que el Quijote apócrifo había circulado en manuscritos antes de su publicación, que Cervantes había leído ese manuscrito antes de empezar a componer su segunda parte y que este manuscrito había sido determinante en la elaboración de la segunda parte del Quijote cervantino. Sin embargo, estas consideraciones minoritarias siempre han pertenecido a la heterodoxia de los estudios cervantinos. Pues la mayor parte de los estudiosos se resisten a creer, por un lado, que Cervantes pudiera haber imitado a Avellaneda, ya que en la actualidad, como enseguida explicaré, existe una concepción muy peyorativa sobre la imitación. Y por otro lado, se resisten a creer que que el Quijote apócrifo hubiera podido circular en manuscritos antes de ser publicado, puesto que no se ha conservado ningún manuscrito de la obra. Y para entender estas reticencias es imprescindible recordar cómo surgió y se desarrolló la moderna historia de la literatura. Por eso voy a dividir mi intervención en dos partes bien diferenciadas. En primer lugar, me referiré al nacimiento y el desarrollo de la historia de la literatura, cuyos planteamientos siguen vigentes en gran parte en la actualidad. Y en segundo lugar, me referiré a la gestación de la segunda parte del Quijote de Cervantes. Paso entonces, en primer lugar, a explicar el nacimiento y el desarrollo de la historia de la literatura. Esta disciplina, la historia de la literatura, surgió a mediados del siglo XVIII y se fue desarrollando a lo largo del siglo XIX en los distintos países europeos. Y esta asignatura o esta disciplina surgió bajo el influjo del romanticismo e hizo suyos sus presupuestos. Como es bien sabido, el romanticismo supuso la primera gran revolución anticlásica y anticlasicista y reaccionó violentamente contra todas las normas de la poética y de la retórica tradicionales. Como ha explicado Marc Cimagolí, la historia de la literatura fue sustituyendo a lo largo del siglo XIX en los programas académicos de las universidades españolas a la antigua retórica que se había enseñado en ellas durante siglos. Y ya no somos conscientes de que la retórica y la poética tradicional le otorgaban un papel esencial a la imitación como forma de creación
literaria. A partir del romanticismo, la originalidad se valoró como el requisito imprescindible de la creación artística y literaria, y esa concepción sigue plenamente vigente en la actualidad. Hoy en día valoramos por encima de todo la originalidad creativa y la imitación nos parece algo reprobable y cercano al plagio. A partir del romanticismo, la naciente historia de la literatura trasladó estos planteamientos románticos a una época anterior que no se regía por ellos. Y como el romanticismo valoraba sobre todo la originalidad creativa, los estudios de historia de la literatura estudiaron las obras anteriores al siglo XIX sin tener suficientemente en cuenta la gran importancia que la imitación había tenido en la gestación de las obras literarias. Pero hemos de ser muy conscientes de que el rechazo de la imitación es algo relativamente reciente, puesto que se instauró con el romanticismo, y de que durante la mayor parte de la historia de la cultura occidental, desde sus orígenes hasta el surgimiento del prerromanticismo, la imitación de los temas y de los estilos de los mejores autores era la forma primordial de composición literaria. La imitación, en efecto, se valoraba de forma completamente positiva antes del romanticismo. La imitación del estilo y de los temas de los mejores autores se aconsejaba tanto en las retóricas como en las poéticas tradicionales. Por ejemplo, Horacio, en la época latina, en su Arte Poética, proponía que los jóvenes escritores latinos usaran temas públicos y bien conocidos antes que elegir un tema de su propia invención. Y Séneca, en sus Epístolas Morales a Lucilio, propuso el símil de las abejas. De igual manera que las abejas van libando en distintas flores para elaborar la miel que tiene un sabor propio y particular, los autores deben libar, por decirlo así, de distintas obras literarias, apropiándose de lo mejor de cada una de ellas para dar a su obra una apariencia también personal. Se propone así un tipo de imitación creativa que pretende asimilar lo mejor de los modelos y, si fuera posible, superarlos. A juicio de Séneca, la relación entre una obra y aquella otra obra que ha imitado ha de ser similar al parecido que hay entre un padre y un hijo, y no ha de limitarse a ser un simple retrato del padre. Es decir, hay que aportar algo nuevo. Se trata de imitar, pero hacer un tipo de imitación creativa que proponga algo personal, que no se limite a la simple imitación del modelo. En las poéticas de la Edad Media, del Renacimiento y del Barroco se defendió sistemáticamente la imitación como principio creativo, insistiendo entre una imitación propiamente servil, que puede ser de utilidad en el caso de los niños para que vayan aprendiendo a usar el lenguaje, y una imitación propiamente creativa, que es la que han de hacer los adultos, que añada algo a las obras que se imitan, que añada algo personal. Por lo tanto, se trata de un tipo de imitación que añada algo a los modelos y que dé a la obra una apariencia de originalidad. Esta concepción totalmente positiva sobre la imitación está presente en todas las poéticas de la época de Cervantes, en la que se considera esencial imitar las obras de otros autores. Y a pesar de los prejuicios por románticos contra la imitación, no tenemos que olvidar que la imitación ha sido enormemente fructífera, pues ha dado lugar a las mejores obras artísticas y literarias de toda la época clásica, de la Edad Media, del Renacimiento, del Barroco, de la Ilustración, es decir, a todo el arte y a toda la literatura anterior al romanticismo. Desde esta perspectiva, no tendría ningún sentido menoscabar la obra de Cervantes porque constituya una imitación, ya que la imitación era la forma natural de creación literaria en su época. Por otra parte, la moderna historia de la literatura se vio muy influida por el positivismo científico de Auguste Comte.
En el siglo XIX se produjo un gran desarrollo de la ciencia y de la tecnología y eso influyó en el positivismo de Comte, según el cual el único tipo de conocimiento científico válido era el conocimiento científico. Este planteamiento determinó que todas las disciplinas, incluso las disciplinas humanísticas, hubieran de adoptar una apariencia de cientificidad. En el caso de la naciente historia de la literatura, esto se tradujo en que solo prestara atención a las obras literarias que se han conservado, a las obras que son visibles y palpables, cuya existencia empírica queda fuera de toda duda. Como el positivismo científico sostenía que el único conocimiento válido era aquel que derivaba de la experimentación con objetos reales, con objetos empíricos, palpables, visibles, la historia de la literatura basó sus estudios exclusivamente en las obras literarias que se han conservado, prescindiendo de contemplar la posibilidad de que algunas de esas obras circularan anteriormente en forma de manuscritos que no se han conservado. Sin embargo, y como ha mostrado Fernando Bouza, la transmisión de las obras literarias en forma manuscrita era un fenómeno habitual en la época de Cervantes y complementario de la transmisión de las obras impresas. Para sostener esa forma de transmisión literaria a través de los manuscritos existía todo un engranaje social formado por copistas profesionales o por personas que ejercían eventualmente el oficio, como seminaristas o religiosos, estudiantes, etcétera. De hecho, para comprobar la gran importancia que tuvo la transmisión literaria por menos de manuscritos, basta con echar un vistazo a los que se conservan en la Biblioteca Nacional de España. Ahí hay manuscritos de todos los géneros y extensiones, lo que corrobora que efectivamente la transmisión manuscrita de las obras tuvo una gran importancia. Incluso las obras que se publicaban circulaban antes en forma manuscrita. Los trámites de la impresión eran muy lentos y los autores solían poner en circulación sus obras, en circulación manuscrita, antes de publicarlas. Una vez que los manuscritos se acababan publicando, sustituían ventajosamente a los manuscritos, ¿no? La obra publicada sustituía, como digo, ventajosamente a los manuscritos y los manuscritos solían perderse. Es lo mismo que ocurre en la actualidad. Cuando alguien da un manuscrito a la imprenta y ese manuscrito se publica, el autor generalmente prefiere conservar la obra publicada y se deshace de los manuscritos. Influida por el positivismo, la historia de la literatura ha solido realizar sus estudios basándose exclusivamente en los textos publicados que se conservan, ignorando la posible circulación previa de esos textos en forma de manuscritos. Sin embargo, la existencia de manuscritos puede ser demostrada por un sencillo proceso de deducción, y eso también forma parte del conocimiento científico. Me gustaría reclamar su atención para que sigan un sencillo razonamiento. Supongamos el siguiente caso. Un autor crea una obra y la pone en circulación manuscrita. Llamaremos a ese manuscrito el texto 1. En un segundo momento, otro autor lee el manuscrito del texto 1 y publica una obra en la que se burla y corrige ese manuscrito. Llamaremos a esta obra publicada el texto 2. Finalmente, el manuscrito del texto 1 se publica y se convierte en el texto publicado 3. Como solía ocurrir, los manuscritos desaparecen, con lo que el manuscrito del texto 1 no pasa a la historia y solo se conservan el texto 2 y el texto 3, los dos textos publicados. Y al cotejar esos dos textos, el texto 2 y el texto 3, nos encontramos con que en el texto 2 hay claras burlas y correcciones del texto 3. ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Cómo es posible que en un texto que se publicó antes haya burlas y correcciones de un texto que se publicó después? Pues bien, solo hay una explicación. El texto 3, antes de ser publicado, circuló en forma manuscrita como texto 1.
y el autor del texto 2 se burló del manuscrito del texto 1 y no del texto 3. Una deducción tan sencilla como esta ha sido comúnmente ignorada por la historia de la literatura, pero creo que ha llegado el momento de que aceptemos que las obras literarias circulaban en manuscritos antes de su publicación. Teniendo en cuenta lo hasta aquí expuesto, podemos explicar cómo se produjo la disputa entre Cervantes y Avellaneda, siempre que seamos capaces de superar las limitaciones de la historia de la literatura romántica y positivista, y para ello tenemos que tener en cuenta dos aspectos esenciales. El primero, que es perfectamente posible y necesario deducir la existencia de manuscritos que se han perdido. Y el segundo, que la imitación es una forma perfectamente válida de creación y que ha dado lugar a la elaboración de obras literarias extraordinarias, como es la propia segunda parte del Quijote de Cervantes. Paso entonces al segundo apartado de mi intervención, en el que trataré de exponer sucintamente cómo se gestó la segunda parte del Quijote de Cervantes, publicada en 1615. El pasado mes de noviembre publiqué un libro titulado Las dos segundas partes del Quijote, que se encuentra disponible de manera gratuita en Internet, por si a alguien le interesara. Basta con poner el título, Las dos segundas partes del Quijote, en Google o en cualquier otro buscador para descargarlo. Y en ese libro trato de sintetizar todas las investigaciones que he realizado en los últimos años sobre Cervantes y Avellaneda. Voy a tratar en mi intervención de resumir algunos de los aspectos más importantes de ese libro. Para entender la gestación de la segunda parte del Quijote de Cervantes, es imprescindible retrotraerse a la primera parte del Quijote, que se publicó en 1605, pues en ella se encuentra el germen de la disputa entre Cervantes y Avellaneda. En la primera parte del Quijote, Cervantes imitó y satirizó al aragonés Jerónimo de Pasamonte. Martín de Riquer, a quien correspondió el mérito de alumbrar la verdadera identidad de Avellaneda, ya propuso que Jerónimo de Pasamonte podía ser Alonso Fernández de Avellaneda, el autor del Quijote apócrifo. Este Jerónimo de Pasamonte fue un soldado que en 1571 participó en la batalla de Cervantes, en la batalla de Lepanto, formando parte del mismo tercio que Cervantes. Tras esta batalla, Cervantes y Pasamonte sufrieron sendos cautiverios, aunque Pasamonte salió peor parado, dado que Cervantes estuvo 5 años cautivo en Argel y Pasamonte estuvo 18 años cautivo de los turcos, parte de los cuales pasó remando en las galeras turcas como galeote. En 1593, tras ese largo cautiverio de 18 años, Pasamonte fue liberado y regresó a España. Y en ese momento puso en circulación el manuscrito de su autobiografía, conocida como Vida y Trabajos de Jerónimo de Pasamonte. En esa autobiografía, el aragonés narraba sus experiencias militares de juventud y las penalidades, eso es lo que significa trabajos, de su largo cautiverio. Y en ese manuscrito, Pasamonte usurpó el comportamiento heroico que había tenido Cervantes en la batalla de Lepanto. Como es bien sabido, Cervantes se encontraba enfermo de calentura en la batalla de Lepanto y su capitán le aconsejó que se quedara en la cámara de la galera con los demás enfermos. Pero él, apelando a su honra, se empeñó en pelear y lo hizo en el lugar del esquife, que era uno de los más peligrosos de la galera, recibiendo sendos arcabuzazos en el pecho, en la mano izquierda, que le quedó maltrecha, motivo por el que se le conoce como el manco de Lepanto. Y este comportamiento heroico de Cervantes era bien conocido por sus compañeros de milicia, como atestiguan muchos documentos que se conservan, entre los que se encontraba Jerónimo de Pasamonte. Pues bien, al describir en su autobiografía una acción militar posterior a la batalla de Lepanto, la toma de la goleta,
Pasamonte se presentaba a sí mismo como un enfermo de calentura al que su capitán le aconsejaba que se quedara en la cámara de la galera con los demás enfermos, pero él, apelando a su honra, se empeñaba en pelear y se echaba al esquife para hacerlo. Y en esa acción militar en la que Pasamonte se atribuía un comportamiento heroico idéntico al de Cervantes, no hubo auténtica batalla, porque los turcos, asustados tras la batalla de Lepanto, salieron huyendo al ver llegar a las tropas españolas. Cervantes, que había recibido graves heridas en la batalla de Lepanto, leyó el manuscrito de la vida y trabajos de Pasamonte y se dio cuenta de que éste trataba de usurparle su comportamiento heroico en la batalla de Lepanto y además en una acción militar en la que no había habido auténtica batalla. Por ello satirizó a Pasamonte en la primera parte del Quijote, convirtiéndolo en el galeote Ginés de Pasamonte, uno de los galeotes con los que se encuentra Don Quijote. El galeote de los turcos, Jerónimo de Pasamonte, pasa así a ser el galeote Ginés de Pasamonte, el cual había escrito también, como Jerónimo de Pasamonte, una autobiografía que Cervantes denomina Vida de Ginés de Pasamonte. Este Ginés de Pasamonte es retratado como un grandísimo cobarde y un delincuente, y Don Quijote y Sancho profieren contra él graves insultos. Y además, al componer la novela del Capitán Cautivo, inserta también en la primera parte del Quijote, Cervantes imitó los episodios militares y del cautiverio descritos en la autobiografía de Pasamonte. Cervantes imitó la autobiografía de Pasamonte sin reconocer que lo estuviera haciendo, pero dándole claros indicios a su destinatario particular, Jerónimo de Pasamonte, de que lo estaba imitando como otra forma de vengarse de la usurpación de que había sido objeto. Cuando Jerónimo de Pasamonte leyó la primera parte del Quijote, se vio en ella duramente satirizado e imitado. Como respuesta a la afrenta y a la imitación cervantinas, Pasamonte escribió la continuación del Quijote, firmándola con el nombre falso del licenciado Alonso Fernández de Avellaneda, para no ser asociado al galeote cervantino denostado en una obra de gran difusión. Y en el prólogo de esta obra, el supuesto licenciado Avellaneda explicaba los dos motivos por los que continuaba la obra de Cervantes. En primer lugar, porque Cervantes había realizado, cito literalmente, una copia de fieles relaciones que a su mano llegaron, en clara alusión al manuscrito de la vida y trabajos de Jerónimo de Pasamonte, que circulando de mano en mano había llegado a la de Cervantes, el cual se había servido del mismo para componer la novela del Capitán Cautivo. Y en segundo lugar, porque Cervantes le ha ofendido, vuelvo a citar literalmente, haciendo ostentación de sinónimos voluntarios, en diáfana referencia al nombre de Ginés de Pasamonte que Cervantes había adjudicado a su galeote, tan parecido al de Jerónimo de Pasamonte. Por lo tanto, Avellaneda da a entender los dos motivos por los que continúa la obra de Cervantes. En primer lugar, porque Cervantes le ha imitado su autobiografía al componer la novela del Capitán Cautivo, y en segundo lugar, porque le ha ofendido por medio del sinónimo voluntario de Ginés de Pasamonte. De ahí que se creyera con derecho a contestar a quien la había ofendido e imitado y se decidiera a continuar la historia de Don Quijote. Jerónimo de Pasamonte culminó el Quijote apócrifo hacia 1610 y, como ya había hecho con su autobiografía, puso su manuscrito en circulación. Y aunque el manuscrito del Quijote apócrifo no se ha conservado, es perfectamente posible deducir su existencia. ¿Y por qué podemos deducir su existencia? Pues bien, podemos deducir su existencia porque Cervantes realizó clarísimas alusiones al mismo en obras que se publicaron antes de 1614, es decir, antes de que el Quijote apócrifo se publicara. Hay muchos indicios de que Cervantes había leído el manuscrito del Quijote apócrifo
antes de componer algunas de sus novelas ejemplares, que se publicaron en 1613, es decir, antes de que se publicara El Quijote apócrifo. Hay indicios, por ejemplo, en El licenciado Vidriera o en El coloquio de los perros. Los estudiosos no han dejado de percibir que hay clarísimas relaciones de intertextualidad entre algunas novelas ejemplares cervantinas y El Quijote de Avellaneda, pero como las novelas ejemplares se publicaron en 1613 y El Quijote apócrifo un año después, en 1614, han pensado que fue Avellaneda quien imitó a Cervantes. Sin embargo, ocurrió justamente lo contrario y se puede demostrar con facilidad siempre y cuando seamos capaces de comprender que las obras circulaban con manuscritos antes de su publicación. ¿Recuerdan lo que antes les decía? El texto 1 es el manuscrito, una obra que circula como manuscrito. El texto 2 remeda esa obra y finalmente el texto 1 se publica convirtiéndose en el texto publicado 3. Solo pasan a la historia las dos obras publicadas, el texto 2 y el texto 3, pero es perfectamente posible deducir la existencia del manuscrito de Avellaneda. El manuscrito de Avellaneda constituyó el texto 1. Cervantes remedó ese manuscrito en las novelas ejemplares publicadas en 1613 que constituyen el texto 2. Finalmente, el manuscrito de Avellaneda se publicó en 1614 constituyendo el texto 3, de tal manera que solo esas dos obras publicadas, las novelas ejemplares y El Quijote apócrifo, han pasado a la historia. Pero, como digo, es muy fácil deducir la existencia del manuscrito del Quijote de Avellaneda. En muchos pasajes de las novelas ejemplares se advierte que fue Cervantes quien aludió al manuscrito de Avellaneda y no al revés. En El licenciado Vidriera, por ejemplo, Cervantes corrige muchas de las cosas que había dicho Avellaneda en su manuscrito e incluso llega a corregirle la atribución equivocada de un verso. En el manuscrito de Avellaneda, al hablar de los poetas, se asociaba el concepto del furor divino de Platón con un verso latino que comenzaba con la expresión est Deus in nobis, que significa hay un Dios en nosotros, un Dios en el interior de los poetas que los inspiran. Leo literalmente lo que dice el Don Quijote de Avellaneda: que los que profesamos el orden de la caballería andantesca también gustamos de cosas de poesía y aún tenemos nuestra punta del furor divino de Platón, que dijo Horacio, est Deus in nobis. Pero Avellaneda se equivocó en su atribución, porque ese verso no es de Horacio, sino de Ovidio. Y el licenciado Vidriera emite otra sentencia similar en la que, refiriéndose también a los poetas, aúna el concepto del furor divino de Platón y el verso en cuestión, pero atribuyéndoselo esta vez a su verdadero autor. Leo lo que dice Vidriera. Y menos se me olvida la alta calidad de los poetas, pues los llama Platón intérpretes de los dioses, y de ellos dice Ovidio, est Deus in nobis. La relación entre las expresiones de Avellaneda y de Cervantes resulta evidente y es reconocida por los estudiosos. Es decir, que un autor está remedando claramente al otro. Pero, como es obvio, lo lógico es que alguien se equivoque primero y que otro le corrija después, y no al revés. Por eso las cosas sucedieron así. Avellaneda se equivocó en su manuscrito al atribuir erróneamente un verso de Ovidio a Horacio. Cervantes leyó el manuscrito de Avellaneda en el que figuraba ese error y lo corrigió al componer el licenciado Vidriera. Y en el coloquio de los perros también se observan con claridad las alusiones cervantinas al manuscrito de Avellaneda. Para no cansarles demasiado voy a poner un único ejemplo.
En la obra de Avellaneda, Don Quijote llega a Alcalá de Henares y allí se encuentra con una procesión de estudiantes de medicina en honor de un catedrático que acaba de obtener la cátedra. Y uno de los estudiantes que contempla la procesión le dice al Don Quijote de Avellaneda que en esa procesión iban, cito literalmente, más de 2000 estudiantes de medicina. Y en el coloquio de los perros, el perro Berganza dice que estando en Alcalá de Henares oyó a un estudiante, cito literalmente, que de 5.000 estudiantes que cursaban aquel año la universidad, 2.000 oían medicina. Esta apreciación le parece disparatada a Berganza y añade lo siguiente, vuelvo a citar: o estos 2.000 médicos han de tener enfermos que curar, que sería harta plaga y mala ventura, o ellos se han de morir de hambre. Es decir, en el Quijote de Avellaneda, un estudiante dice a Don Quijote que en Alcalá de Henares hay 2.000 estudiantes de medicina. Y Cervantes pinta a Berganza como si hubiera sido testigo de esa conversación, como si hubiera estado presente y hubiera oído lo que el estudiante decía a Don Quijote. Por eso Berganza reproduce lo que había dicho el estudiante de Avellaneda, que en Alcalá de Henares hay 2.000 estudiantes de medicina, y Berganza se burla de esa cifra porque le parece completamente exagerada. Nuevamente, la relación entre el Quijote de Avellaneda y la novela cervantina resulta evidente y está muy claro que uno de los dos autores está remedando al otro. Pero también está muy claro quién está aludiendo a quién. Avellaneda dice seriamente que hay 2.000 estudiantes de medicina y Berganza se burla de esa exageración que ha oído decir con anterioridad a un estudiante. Para que haya una burla, antes tiene que producirse el hecho que es objeto de esa burla. Y eso es lo que dice Berganza, que ha oído decir a un estudiante en Alcalá que hay 2.000 estudiantes de medicina. Por lo tanto, los hechos sucedieron así. Avellaneda escribió en su manuscrito que en Alcalá de Henares había 2.000 estudiantes de medicina. Cervantes leyó esa exageración en el manuscrito de Avellaneda y se burló de la misma al componer el coloquio de los perros. Este tipo de relaciones, perfectamente identificables, permite demostrar de manera fehaciente que Cervantes conoció el manuscrito de Avellaneda antes de componer algunas novelas ejemplares y la segunda parte de su Quijote. Pero Cervantes no se limitó a remedar el manuscrito del Quijote de Avellaneda en sus novelas ejemplares, sino que también las llenó de alusiones al Quijote de Avellaneda, de tal manera que se alternan en las novelas ejemplares, en algunas de ellas, las alusiones al manuscrito del Quijote apócrifo y al manuscrito de la vida y trabajos de Pasamonte. Esas alusiones conjuntas a las dos obras solo pueden tener un sentido, y es que Cervantes quería indicar que ambos manuscritos habían sido compuestos por el mismo autor. Por lo tanto, antes de escribir la segunda parte de su Quijote, Cervantes ya dio muestras inequívocas en sus novelas ejemplares de que consideraba a Jerónimo de Pasamonte el autor del Quijote apócrifo. Pero fue en la segunda parte de su Quijote, publicada en 1615, donde Cervantes quiso dar una respuesta más contundente a Avellaneda. Y para ello se inspiró en Mateo Alemán, autor del Guzmán de Alfarache, al que unos pocos años antes le había ocurrido lo mismo que a Cervantes. Mateo Alemán había publicado en 1599 la primera parte del Guzmán de Alfarache y en 1602 surgió una continuación apócrifa firmada con el nombre falso de Mateo Luján de Sayavedra. En aquella época no existía nada parecido a los derechos de autor y Alemán se veía impotente para combatir legalmente la usurpación de que había sido objeto. Solo le quedaba una posibilidad, que era escribir la verdadera segunda parte del Guzmán de Alfarache, que es lo que hizo. Y en el prólogo de su segunda parte, Alemán manifestó expresamente
que había imitado la obra de Mateo Luján de Sayavedra para componer la suya. Es decir, que había imitado a su imitador para pagarle con su misma moneda. Pues bien, Cervantes decidió hacer exactamente lo mismo que Alemán, imitar a su imitador, y se sirvió del manuscrito del Quijote apócrifo para componer la verdadera segunda parte de su Quijote. Pero, a diferencia de Alemán, no manifestó expresamente en su prólogo ni en ninguna parte de la obra que estuviera imitando a Avellaneda, y por eso la imitación cervantina ha sido más difícil de advertir. Es preciso insistir en que la imitación cervantina de Avellaneda nunca fue una imitación servil. Por el contrario, Cervantes corrigió a Avellaneda, se burló del mismo y trató de mejorar sus episodios. Es decir, que la imitación de Cervantes fue una imitación puramente creativa al estilo de lo que se acostumbraba a hacer en su época. Y todos los episodios de la segunda parte del Quijote de Cervantes, desde el inicio hasta el final, constituyen una imitación del Quijote de Avellaneda. En el libro de mi autoría, que antes mencionaba, las dos segundas partes del Quijote, trato de explicar con todo detalle cómo es la imitación cervantina de Avellaneda. Como sería muy prolijo explicarlo aquí en su totalidad, me voy a limitar a resumirlo de manera muy sintética, insistiendo en que esa imitación afecta a todos los capítulos de la segunda parte del Quijote de Cervantes. En los primeros 7 capítulos, en las conversaciones que se producen en los primeros 7 capítulos de la segunda parte del Quijote de Cervantes, antes de la tercera salida de Don Quijote, hay continuas alusiones al manuscrito del Quijote de Avellaneda. Y en esas conversaciones Cervantes trata de corregir la personalidad que Avellaneda había otorgado a sus personajes. Si el Don Quijote de Avellaneda había repudiado a Dulcinea adoptando el sobrenombre del Caballero Desamorado, el Don Quijote cervantino insistirá en su amor inquebrantable a Dulcinea. Y si el Sancho de Avellaneda era presentado como un simple, como una especie de patán, el Sancho cervantino va a ser cada vez más discreto, hasta el punto de que en el capítulo 5 habla de forma tan sensata que el traductor toma ese capítulo por apócrifo, en clara alusión, claro está, al manuscrito del Quijote apócrifo. Entre el capítulo 8 y el 10 se cuenta lo primero que hace Don Quijote al salir de su pueblo, que es ir a ver a Dulcinea, lo que le distancia del caballero desamorado de Avellaneda. En el capítulo 11, el Don Quijote cervantino se encuentra con una compañía de comediantes que viene de representar una obra de Lope de Vega, como el Don Quijote de Avellaneda se encontraba con otra compañía de comediantes que representaba una obra de Lope de Vega. Desde el capítulo 12 hasta el 15 se narra la aventura del Caballero del Bosque, en la que el escudero de ese caballero propone pelear a Sancho, lo que constituye un claro remedo del combate del Sancho de Avellaneda con el escudero de Bramidán de Tajayunque, que se producía en el Quijote apócrifo. Y el Caballero del Bosque dice haber vencido a Don Quijote, el cual replica que podría ser otro que se le pareciese, en clara alusión a la existencia del Don Quijote de Avellaneda. Entre los capítulos 16 y 18 se desarrolla el episodio del Caballero del Verde Gabán, en el que Cervantes responde a un ataque de Avellaneda. Este había aludido en su obra al denominado caso Espeleta, relativo a un asesinato que se produjo delante de la casa de Cervantes en Valladolid, en el cual se vio implicado un conocido de Cervantes de dudosa reputación, que se llamaba Diego de Miranda. Y ese es precisamente el nombre que Cervantes adjudica al Caballero del Verde Gabán, al que pinta irónicamente con cualidades propias de un santo. Entre los capítulos 19 y 21 se describen las bodas de Camacho, cuyo banquete rústico es un claro remedo
del banquete de los personajes nobles que se producía en Zaragoza en el Quijote apócrifo. En los capítulos 22 y 23 el Don Quijote cervantino baja a la cueva de Montesinos porque el Don Quijote de Avellaneda se había referido a la leyenda de Montesinos en uno de sus discursos. Desde el capítulo 24 hasta el 28, al describir la historia del pueblo del Rebuzno, Cervantes remeda de forma burlesca el conocimiento de la lengua de los asnos que decía tener el Sancho de Avellaneda. En el capítulo 29, en la aventura del barco encantado, el Don Quijote cervantino confunde las acequias de un río con las aceñas de un río con una fortaleza y pide la liberación de los que cree encerrados en esa fortaleza. De igual manera que el Don Quijote de Avellaneda confundió una venta cercana a Alcalá con una fortaleza y pedía la liberación de los que creían encerrados en esa fortaleza. Entre los capítulos 30 y 57 se narran los sucesos que ocurren en casa de los duques, los cuales son un trasunto de los de la corte madrileña del Quijote apócrifo. De igual manera que los nobles madrileños habían llevado al Don Quijote de Avellaneda a su casa para someterle a toda clase de burlas y reírse a su costa, los duques cervantinos llevan a Don Quijote a la suya para someterle a otro tipo de burlas que constituyen una clara imitación de las de Avellaneda. Al redactar el capítulo 59, Cervantes decide mencionar por primera vez el libro apócrifo, puesto que en ese momento supo que se había publicado, adquiriendo una categoría más preocupante. Y entonces decidió mencionarlo por primera vez para criticar a su autor y arremeter contra el mismo. Y como el falso Don Quijote había estado en Zaragoza, el verdadero no se dirige allí, sino que va a Barcelona. En el capítulo 60 se cuenta la historia de Roque Guinart y Claudia Jerónima, la cual sufre un malentendido amoroso de trágicas consecuencias que constituye una imitación de uno de los cuentos intercalados en el Quijote de Avellaneda, el cuento del rico desesperado, en el que sus protagonistas sufren un malentendido amoroso similar con iguales consecuencias trágicas. Entre los capítulos 61 y 65 se narra la estancia del Don Quijote cervantino en Barcelona y Cervantes reproduce en ellos lo que le había ocurrido al Don Quijote cervantino en Zaragoza. Cervantes no lleva a Don Quijote a Zaragoza, sino a Barcelona, pero en Barcelona le van a pasar las mismas cosas a su Don Quijote que las que le habían pasado al Don Quijote de Avellaneda en Zaragoza, cosas parecidas. Por ejemplo, en ambos casos los caballeros que le acogen burlan a Don Quijote, en ambos casos se habla de las habilidades de Sancho como zapateador, o se propone correr una sortija, es decir, celebrar un tipo de torneo caballeresco de la época. Y en el episodio de Ana Félix, Cervantes remeda el cuento de los felices amantes de Avellaneda. Desde el capítulo 66 hasta el 71 se cuenta el regreso de Don Quijote, tras ser vencido por Sansón Carrasco, hacia su aldea. Y en el camino de vuelta pasa otra vez por la casa de los duques, como el Don Quijote de Avellaneda había pasado 2 veces en el camino de ida y vuelta a Zaragoza por la casa de Mosén Valentín. En el capítulo 72, Cervantes consuma su proceso de imitación apropiándose del Álvaro Tarfe de Avellaneda y haciéndole testificar que su Don Quijote y Sancho son los auténticos. Y al final de su obra, Cervantes hace que Don Quijote recupere la razón, como la recuperaba el Don Quijote de Avellaneda en el último capítulo de la obra apócrifa. Por último, Cervantes da muerte a Don Quijote para tratar de evitar que Avellaneda continúe las historias de Don Quijote en Castilla la Vieja, que habían sido pergeñadas al final de la obra apócrifa. Por lo tanto, toda la segunda parte del Quijote de Cervantino, desde su inicio hasta el final, constituye una imitación del Quijote apócrifo. Pero esto no debe menguar en absoluto el mérito de Cervantes, pues en su época la imitación meliorativa de otras obras era la forma natural de creación literaria. Y Cervantes se valió de la imitación para superar claramente a su rival, creando una obra verdaderamente extraordinaria. Además,
En la segunda parte del Quijote, y con esto voy acercándome ya al final de mi intervención, Cervantes denunció de forma encubierta la verdadera identidad de Avellaneda. Y al hacerlo volvió a inspirarse en Mateo Alemán. Este, al componer la verdadera segunda parte del Guzmán de Alfarache, había utilizado un mecanismo muy concreto para denunciar la identidad, la verdadera identidad de su rival, de ese rival que firmaba con el nombre falso de Mateo Luján de Sayavedra. Pues bien, Alemán introdujo en su segunda parte un personaje disfrazado que se relacionaba claramente con el Guzmán apócrifo, puesto que este personaje se apellidaba Sayavedra, igual que el Mateo Luján de Sayavedra, que había firmado la obra apócrifa. Y más adelante, Alemán revelaba quién era en realidad ese personaje disfrazado relacionado con el Guzmán apócrifo, dando a entender la verdadera identidad de su rival, el valenciano Juan Martí. Y Cervantes emplea un recurso muy similar. Para sugerir la verdadera identidad de Avellaneda, introduce en el capítulo 25 un personaje disfrazado, el titiritero Maese Pedro, que es relacionado de forma indudable con el Quijote de Avellaneda, ya que dirige una representación que es violentamente interrumpida por Don Quijote, de igual manera que el Don Quijote de Avellaneda había interrumpido violentamente otra representación en la obra apócrifa. Esta relación entre la interrupción del Don Quijote cervantino y la interrupción del Don Quijote de Avellaneda es probablemente la similitud que la crítica ha destacado en mayor medida entre las dos obras. Y por eso, al hacer que su Don Quijote interrumpiera una representación, Cervantes relacionó de manera indirecta a este Maese Pedro, a este titiritero, con la obra apócrifa. Y al igual que había hecho Alemán, al final de su episodio, Cervantes reveló quién era en realidad ese personaje disfrazado relacionado con el Quijote apócrifo, que no era otro que Ginés de Pasamonte, representación literaria de Jerónimo de Pasamonte. Y en el capítulo 59, al nombrar por primera vez el libro ya publicado de Avellaneda, Cervantes ofrece otro claro indicio sobre su identidad, sugiriendo esta vez su nombre de pila. Don Quijote está en una venta y oye que en la estancia de al lado hay un personaje que tiene el Quijote apócrifo recién publicado en sus manos y que se dispone a leerlo. Y adivinan cómo se llama ese personaje que tiene el Quijote apócrifo en sus manos. Pues sí, se llama precisamente Jerónimo, como Jerónimo de Pasamonte. En la misma frase en que Cervantes menciona por primera vez el Quijote apócrifo, incluye muy significativamente el nombre de Jerónimo para dar una clara pista sobre el verdadero nombre de pila de su rival. Se lee textualmente en la obra cervantina: por vida de vuestra merced, señor don Jerónimo, que en tanto que trae la cena leamos otro capítulo de la segunda parte de Don Quijote de la Mancha, es decir, del Quijote apócrifo. Al incluir en la misma frase el nombre de Jerónimo y el libro de Avellaneda, Cervantes estableció una relación inequívoca entre los mismos, dando a entender a su destinatario particular, Jerónimo de Pasamonte, que lo consideraba el autor del Quijote apócrifo. Este personaje llamado Jerónimo, al ver al Don Quijote cervantino, lo reconoce como el auténtico y, en señal de su reconocimiento, entrega el libro recién publicado, el Quijote apócrifo, al Don Quijote cervantino. De esta forma, Cervantes hace que la representación literaria de Avellaneda reconozca a su Don Quijote como el auténtico. Y a través de estos dos personajes indudablemente relacionados con Avellaneda, don Jerónimo y Ginés de Pasamonte, Cervantes dejó indicado en su obra el nombre y el apellido, Jerónimo de Pasamonte, de su rival. Además,
Cervantes manifestó 4 veces y de manera inequívoca que Avellaneda era aragonés en la segunda parte de su Quijote. Por lo tanto, no cabe ninguna duda de que Cervantes identificaba a Avellaneda con el aragonés Jerónimo de Pasamonte. Y ya para finalizar, me gustaría invitarles a superar los prejuicios románticos contra la imitación. Si no somos capaces de asumir que la imitación fue durante siglos una forma de creación perfectamente válida y legítima, no estaremos en condiciones de reconocer cómo se gestó la principal obra de nuestras letras. La segunda parte del Quijote de Cervantes resulta mucho más atractiva e interesante si se la interpreta en relación con el Quijote de Avellaneda, pues solo así es posible percibir la inteligentísima ironía de Cervantes y su inmensa capacidad creativa. Personalmente creo que no ha de preocuparnos en absoluto que Cervantes imitara a Avellaneda, sino que tenemos que estarle muy agradecidos de que lo hiciera, ya que su imitación dio lugar a una de las obras más fascinantes de la literatura universal. Muchas gracias.